Ya. ¿Estamos, colegas? ¿Alguna duda respecto a lo que hemos pasado? Les recuerdo, Sócrates, principales ideas de Sócrates. 2, la política no es para todos. No cualquiera se puede dedicar a hacer política. Y segundo, todos debemos respetar las leyes buenas, incluso las leyes malas, para que los hombres malos o las personas malas no puedan violar las leyes buenas, no tengan motivo para violar las leyes buenas, o todas las leyes. ¿Ya? Anoten grandes ahí, colegas, que no está en la lámina. Sócrates criticaba todas las formas de gobierno, en especial la democracia, como dice ahí, pero había que gobernar. ¿Y cuál era el modelo que proponía Sócrates siempre, y que es generalmente el que proponían estos tres grandes pensadores? La aristocracia. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir aristocracia, colegas? El gobierno de los mejores. Perfecto. Aristos, ¿cierto? El poder en los mejores. ¿Ya? ¿No hay más dudas respecto a Sócrates? Que es el primero de esta noche. Vamos a ver Platón a continuación y Aristóteles muy corto porque a él ya lo hemos visto. Después de Sócrates, que era más o menos en el 430, viene su discípulo Platón en el año 400 aproximadamente, ¿cierto? ¿Y qué es importante de Platón? Que sigue siendo un filósofo idealista. De este sí que hay textos. El más importante para el estudio de política nosotros es que él creó la sociedad o la organización política ideal, ¿ya? La mejor comunidad o la comunidad perfecta según Platón. Y cuando hablamos de Platón, cuando hablamos de una idea que es platónica, siempre tenemos que irnos nosotros a que una idea es un pensamiento ideal, un pensamiento que tiende a la perfección, ¿cierto? Y él escribe toda su visión política en el libro que llamó La República, que se supone que es motivo de evaluación el texto de La República, pero como ustedes se han portado bien, ¿cierto? Y como el tiempo tampoco tenemos tanto, yo les traigo aquí un resumen de lo principal que señala Platón en este libro. ¿Ya? En este libro, que es La República de Platón, Platón genera un mundo ideal. Él imagina una comunidad perfecta. Situación que a lo mejor ustedes han leído posteriormente. Nosotros tenemos ahora, no ahora, sino que por allá, por finales del siglo XX, un autor que era Aldous Huxley, que hizo un libro que se llamaba, una novela que se llamaba Un Mundo Feliz, en el cual cada persona ocupaba el puesto para el cual venía predestinado. Así no se frustraba, así no aspiraba a otras posiciones, sino que todas las personas vivían en el puesto en el cual estaban predestinados como una cadena de producción. ¿Ya? Esa es una copia más o menos mucho más actualizada de lo que señaló Platón, en el cual decía que todas las personas se van a realizar, van a obtener justicia, van a ser plenas, si ocupan la posición a la cual ellos vienen predestinados. ¿Ya? También, como Sócrates, pensaba que las personas no eran todas iguales, no tenían las mismas capacidades, no tenían las mismas condiciones, por lo tanto debían ocupar puestos diferentes. ¿Ya? Esa es la convicción platónica, que también genera una organización, un modelo de organización, o que también genera política. ¿Ya? Es considerado uno de los iniciadores de la política como ciencia, porque él es el primero que estructura cómo construir un Estado, cómo debiera ser un Estado perfecto, por eso es platónico, ¿cierto? Que no estuviese sujeto a la corrupción que afectaba a Atenas en ese tiempo. El idealismo platónico consiste en proponer un estado ideal, ¿ya? Ante el cual las personas se someterían voluntariamente y que se traduciría en que todas las personas tendrían una realización plena. ¿Y cómo era este estado ideal? Lo primero que define Platón
es el término justicia, que él le da el valor supremo, ¿ya? Y la justicia para Platón era la armonía, la concordancia, el establecimiento en buena forma entre las tres virtudes que él destacaba que debían tener todos los ciudadanos. Y las tres virtudes que debían poseer todos los ciudadanos, o sea, los estratos de los ciudadanos atenienses, estaban catalogadas en las siguientes. La virtud de ser sabios o la sabiduría iba a corresponder a los gobernantes. La virtud del valor o la valentía se iba a asignar a los guerreros. Y la virtud de la templanza o la moderación era la que iba a tener el común del pueblo. Los que no fueran sabios, gobernantes o guerreros valerosos, iban a ser obreros, iban a ser la mano de obra y ellos tenían que ser templados o moderados, ¿ya? Así estratificaba Platón su estado y su ciudad ideal. Y la justicia para Platón es que todas las personas cumplan su función en respecto a su cualidad, a su virtud, correctamente. Y que las clases cumplan todas con las suyas. Esa era la justicia para Platón. La armonía entre todas las virtudes. Que cada persona cumpla con la cualidad o con la virtud que trae predestinada. ¿Ya? ¿En qué se traducía esto, colegas? En un estado en que los que trabajaban eran los obreros o integrantes de la polis. Los que no trabajaban, los que no producían, eran los gobernantes y los soldados, que debían ser mantenidos por toda la polis, por todos los obreros. ¿Podríamos considerar que era injusto esto? A primera vista sí. ¿Ya? Era injusto que los que trabajaban, que eran los obreros, tuvieran que solventar los gastos de los gobernantes y de los soldados. ¿Ya? Sin embargo, Platón morigeraba esta injusticia y le equiparaba de la siguiente forma. Los soldados y los gobernantes, queridos colegas, no pueden tener ni familia ni posesiones en este estado ideal. ¿Ya? Insisto, los únicos que trabajaban en manufactura, en las fábricas, en los trabajos, en los oficios productivos, eran este tercer estado, eran los obreros, los que tenían que tener la virtud de la templanza. Y ellos mantenían a estas dos clases anteriores. Pero ellos eran los únicos, los trabajadores, los agricultores, los productores, que podían tener familia y posesiones. Los otros dos, los gobernantes y los soldados, solamente se debían dedicar a la polis. No podían tener ni familia ni posesiones propias. ¿Se entiende? Esa era la república ideal para Platón. Tres virtudes, tres clases de personas que hacían tres trabajos diferentes, los gobernantes, que eran los más sabios, solo a gobernar, los valientes o los valerosos, que eran los guerreros, solo al arte de la guerra, y estas dos clases no podían tener ni familia ni posesiones, y una tercera clase que era la que sostenía la actividad productiva de la polis, que tenía que mantener a las dos clases anteriores, y estos sí podían tener posesiones y disfrutar de lo que producía sus bienes terrenales. Podían tener posesiones y familia. ¿Ya? Esa era la ciudad ideal de Platón, la república ideal. Platón opina que ni los soldados ni los políticos deben tener seres queridos para que sus pasiones individuales no nublen su juicio. ¿Ya? ¿Quiénes son los gobernantes? El elemento racional de la polis, y tendrá por sobre el resto, así como el deber, tendrán poder sobre el resto, así como el deber de hacer cumplir la ley. Los gobernantes, también como los guardianes,
sacrificarán la posesión individual de bienes materiales y los lazos afectivos en un intento por acercarse a las virtudes de la sabiduría y la prudencia, que en el plano político deben traducirse en la búsqueda del bien común. Importante entonces de Platón es que tiene una república ideal donde la justicia es la armonía que debe existir entre las tres virtudes que estaban presentes en los ciudadanos griegos, que son la sabiduría, la justicia y la templanza o moderación, y que existía en esta traducción de las virtudes, en estas clases separados por virtudes, ¿cierto? Un grupo que eran gobernantes, otro grupo que eran guerreros y un tercer grupo que era el más grande, que eran los productores, los que hacían funcionar a la polis, los que daban las necesidades de vida. Y este tercer grupo, como eran los que trabajaban para mantener a las otras dos clases, eran los únicos que podían tener posesiones y familia. Los otros dos grupos, primero, solo se debían a la polis, para evitar que las posesiones y la familia nublara su juicio y lo hiciera enriquecerse. Esa es la república ideal de Platón. La utopía platónica decía que solo si cada célula de la sociedad funciona correctamente, se conformará una unidad que será relacionada con la perfección, con la armonía y la belleza. En la ciudad ideal de Platón, la república, la prudencia de los gobernantes, la sabiduría, el valor de los guardianes y la templanza de los productores construirán al final la justicia. Como buena utopía, como es una utopía, ¿cierto? Es una imaginación, es algo ideal, prescinde o no considera las leyes reales, las leyes de uso, ¿cierto? Porque las personas, efectivamente, aunque no nazcamos valerosos, ni nazcamos tan sabios, vamos a querer ser gobernantes. Vamos a querer, a lo mejor, algunos que no nacemos con valor, ser guerreros. No nos vamos a quedar en lo que viene predestinado, en mi virtud que yo puedo identificar. No nos vamos a quedar en ella, no nos vamos a quedar felices en ella, sino que siempre vamos a aspirar a más. Dice que el buen gobierno de los ciudadanos más capaces y virtuosos hace que sea suficiente un conjunto de normas racionales. ¿Ya? Platón, al igual que Sócrates y Aristóteles, defiende que para tener una buena organización, lo único que se requiere es que los gobernantes sean virtuosos. Teniendo gobernantes virtuosos, vamos a tener una comunidad virtuosa, porque ellos van a exigir a la ciudadanía que cumplan la norma de buena forma. Si no tenemos gobernantes virtuosos, no vamos a tener jamás un pueblo virtuoso, es lo que decía Platón.